Bueno, vamos a tratar, buenos días, gracias por la invitación. Vamos a tratar hoy de resumir un poco básicamente dos cosas. Uno, la importancia de la capsulorhexis continua, curvilínea, y algunos conceptos teóricos en su realización. Tenemos que acordarnos siempre de que las cataratas que se complican son siempre las mismas, las que tienen pupila chica, exfoliación, duras, intumescentes. Entonces tenemos que tomar las precauciones para que no se compliquen las fáciles. Esa es una máxima, yo creo que debemos tener incorporado en nuestro actuar. Entonces el primer consejo del día es entender lo más profundo posible los fundamentos. Ya se ha dicho en las clases anteriores y se ha vuelto sobre el concepto de tener absolutamente claros y idealmente lo más claro posible los fundamentos en la cirugía. Para saber hacia dónde vamos, de todas formas es necesario saber de dónde venimos. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. Muchos de ustedes ni siquiera saben lo que es esto. Yo se lo voy a presentar. Este es un lente de afaquia, aproximadamente más 12 con una edición de más 3. Yo los alcancé a ver cuando estaba empezando la residencia, pero ustedes no los van a ver. Y se vieron durante mucho tiempo, como estas patologías, por ejemplo, el síndrome de Brown-McClane, edema corneal periférico en los pacientes que estaban operados de catarata intercapsular y tenían afaquia. Y eso, a pesar de que 50 años antes, Sir Harold Ridley había puesto el primer lente intraocular, que yo no alcancé a ver, pero profesores míos en Canadá los alcanzaron a ver y controlar 50 años después de la cirugía, con visiones de 20/20 con corrección. Y eso es porque costaba un poco introducir los conceptos. Si se fijan, desde que se puso el primer lente, que fue en 1949, hasta que se pusieron los lentes en forma regular, que fue a fines de los 70, principios de los 80, pasaron 30 años. Hoy en día el mundo es diferente, las necesidades de los pacientes son diferentes, los resultados de la cirugía son diferentes. Tenemos una cirugía de alta exigencia porque la información está disponible para todos. La catarata ha pasado a ser una cirugía que podríamos llamar directamente refractiva por los lentes premium. Y nuestra obligación en ese ambiente es optimizar los resultados, porque por un lado la tecnología está disponible, y minimizar las complicaciones porque el conocimiento también está disponible. Y tenemos que hacer la reflexión aquí que gran parte de ese desarrollo tecnológico y gran parte de los avances han sido posibles por la capsulorhexis curvilínea continua. La historia de la capsulorhexis tiene más o menos 273 años. Vamos a revisar algunas de las cosas más importantes. Yo creo que, como les decía al comienzo, tenemos que saber de dónde venimos para realmente sopesar lo que estamos haciendo. La reclinación del cristalino es lo primero que se empezó a hacer, que básicamente era insertar una aguja por pars plana y con eso romper la zónula y después tratar de luxarlo a la cámara vidria. La primera descripción que se tiene, como se ha hablado ya antes acá en este mismo curso, es en el código de Hammurabi, pero ahí solamente se hacía una referencia en cuanto a la parte legislativa, los valores a pagar y los castigos. Si sacábamos, yo saqué la cuenta en base al salario mínimo en Chile y actualmente sería más o menos, le pagarían al cirujano como $4.124 por ojo, que no es malo. El problema era que si el médico operaba el ojo de un noble y él perdía el ojo, le cortaban las manos. O sea, la carrera era bastante corta, por decirlo de alguna forma. Pero como les decía también, en este texto, que es un texto legal, digamos, es un código, no había referencia a la parte técnica. La primera referencia a la parte técnica se hace en India, en el Sanskruta Samhita, que es de gran importancia histórica porque ahí ya no solamente se describe, no solamente los procedimientos quirúrgicos, sino que los instrumentos y el entrenamiento que recibían los alumnos para poder hacer la cirugía. Aparentemente la técnica de reclinación desde India pasó a Occidente a través de viajeros griegos, en realidad macedonios, de la expedición de Alejandro Magno, y también pasó a China a través de la ruta de la seda, más tarde, ¿sí? En el 200 a.C. En China se conoció como el Jin Pi Shu, que quiere decir curación por una aguja de oro. Esto se mantuvo hasta bien avanzado el siglo XX,
De hecho, a principios del siglo se abandonó, y después con Mao, que trató de recuperar todo lo que era la medicina china tradicional, tuvo como un revival la reclinación, y como nadie discutía mucho con Mao, se hacía, digamos, bastante frecuentemente, a pesar de los reclamos de los oftalmólogos chinos que decían que tenían no tan buen resultado. Las primeras referencias a la catarata y su tratamiento en Occidente se encuentran en este libro de Celsus, donde él describe ya en sus páginas la reclinación del cristalino. Y esto es muy interesante, vamos a revisarlo. En Roma se hacía reclinación, y hace como 20 años encontraron estas agujas en una excavación en Francia, y al examinarlas vieron que las agujas eran huecas. Y tenían un conductor. Por fuera del conductor tenían otra aguja con un agujero, y suponían que, después de estudiarlo, usaban este método de extracción de catarata. Se entraba con la aguja, se retiraba, y después se aspiraba la catarata por aspiración manual. Cosa que se parece bastante a nuestro faco. Como se ha dicho varias veces, lo que ha sido será de nuevo, lo que se ha hecho se volverá a hacer, no hay nada nuevo bajo el sol. Esta es la técnica de reclinación, está un poco atrás, ¿sí? El dibujo es bastante inexacto, a lo mejor el profesor no quería que sus alumnos entendieran, porque eso debe estar como a 7 milímetros por detrás del limbo, así que está entrando por retina, pero la idea era entrar más por pars plana para reclinar. Aquí hay una cirugía. La reclinación se sigue haciendo en muchas partes, ¿eh? En África sobre todo es parte de la medicina tradicional, y hay familias que se dedican a eso durante generaciones. En el caso de nuestro oftalmólogo que va caminando ahí, él es la tercera generación que se dedica a la reclinación. Su abuelo, su papá y él se dedican a lo mismo. Ahí, como estamos viendo, está examinando al paciente previo a la cirugía. Vamos a adelantar un poco porque es un poco lento. Ahí está preparando con los paños. Este video es de 1995, o sea, es nuevo en relación. Y 1995, es un video francés, es un documental francés. Ahí vamos a ver ya. Esto es en Nigeria. En Nigeria. Níger. Sí. Hay Nigeria y Níger, este es otro país. Está al lado de Mali, porque este flaco era de Mali. Yo creo que se arrancaba para Mali cuando no le iba bien. Como veis, la anestesia no está tomando muy bien si uno ve la sonrisa del paciente. Se entraba por pars plana y después se empezaba con movimientos circulares, como ven ahí, a tratar de desinsertar la zónula. Miren la anestesia, cómo están esos dientes. Ahí está, movimientos circulares. Se demora un poco, no anduvo muy fácil esta. Esta es la parte buena. Ahí parece que le resultó, o le está resultando. Y aquí es la parte más bonita. La antisepsia. Y la tialina. Sí. Con los mismos paños limpia la cirugía. Guarda el instrumental, muy precavido. Toma de visión. Vamos con las indicaciones postoperatorias. Claro, como rápido, más rápido que yo seguro. Todos juntos, integrámenes, no haga esto, no se agache. No. Más saliva, que es lo más interesante. La salida parece que tiene una súper buena función. Y le pone un poco más de saliva, ¿se fijan? En los ojos. La visión corregida del paciente con anteojos.
al día siguiente, que se la tomó un oftalmólogo de compañía del documental, era 10 décimos, aunque no lo crean. Bueno, en el siglo XVII y XVIII los médicos no teníamos la mejor fama, había muchos charlatanes dando vueltas. De hecho, William Hogarth criticó la profesión en este cuadro que se llama The Company of the Undertakers, y el cuadro lo que se ve es un grupo de 12 médicos abajo que están revisando un frasco con orina y sacando conclusiones de eso, y arriba se ven 3 próceres de los charlatanes. Al medio está Crazy Sally Mapp, que es un conocido componedor de huesos. A la derecha está Joshua Spot Ward, que llegó a ser médico del rey, con puro, digamos, bla bla. Y a la izquierda, que se fija tiene un bastón con un ojo, está John Taylor, que era oftalmólogo. John Taylor es un personaje que vale la pena conocer, por lo menos. De hecho, el escritor Samuel Johnson utilizó la vida y la carrera de Taylor como un ejemplo de hasta qué punto la imprudencia puede impulsar a la ignorancia. Viajó por toda Europa, como ven, en un carruaje bastante llamativo que está pintado con imágenes de ojo. Cuando llegaba a una ciudad se publicitaba con varios días de anticipación, para que se juntara mucha gente. Decía que alineaba los ojos, que curaba la ceguera, etc. Y su truco consistía en hacer una pequeña incisión en la conjuntiva del ojo que iba a operar, y dejaba parchados ambos ojos. Y le decía al paciente que se quedara con los parches 7 días. Y en esos 7 días él se iba de la ciudad. Entonces cuando el paciente se quitaba los parches y se daba cuenta que no veía nada o que estaba peor que antes, él ya no estaba. A pesar de eso, en esos tiempos que no habían buenas comunicaciones, la publicidad igual funcionó, y gracias a eso, o no gracias a eso, desgracias a eso, se despachó y dejó ciegos a Bach y a Händel. De hecho, hay publicaciones que dicen que incluso a Bach murió por culpa de la cirugía, porque tuvo que operarlo, después no resultó, lo tuvo que reoperar, y le dejó indicaciones de lavativas y de cosas a tomar, que a Bach, que era un diabético medio descompensado, no anduvo bien, eso asociado a la condición que quedó después de la cirugía, murió. Pero no todo era malo. ¿Cuál fue el desarrollo siguiente después de la regulación del cristalino? Yo, en mi ignorancia total, pensé que era la intracapsular, pero no. El desarrollo que vino después de la regulación fue la extracapsular. ¿Por qué pongo un dibujo ahí de una reclinación? Porque Jacques Daviel, que es francés, que fue el médico que la describió, el 8 de abril de 1747 hizo la primera extracapsular. Y la primera extracapsular la hizo porque estaba haciendo una reclinación, que es lo que él hacía de rutina, y la reclinación se le complicó. Y lo que hizo fue, con un querátomo, abrir una herida en la córnea, como se ve en el dibujo, en la parte inferior de la córnea, y sacar el cristalino por ahí, usando sus 2 dedos para presionar. Eso después, en el mismo paciente, lo repitió en el otro ojo y le funcionó también bastante bien. Hacia 1752 ya había operado 206 cataratas por extracapsular, con una tasa de éxito, según la publicación, del 88%. La tasa de éxito la consideraban cuando el paciente veía mejor que antes de la cirugía. Y eso es notable si consideramos que la cirugía era sin asepsia, sin anestesia. La anestesia se la está dando ahí el ayudante que lo tiene amarrado a la silla, digamos. Él presentó su técnica extracapsular en 1752 en la Academia Real de Cirugía en París. Y eso es un concepto importante. Llegó a ser también médico del rey, pero ¿quién es? Este es Luis XV, parece. Con buenas artes. Y, como les decía, él publicó, esto es súper importante acordarse, siempre esto. Él publicó su método en 1753, y esa publicación todavía existe y ustedes la pueden leer. Dado la mala relación que tiene UK con el resto de Europa, no es sorprendente que a los ingleses no les gustó la técnica de Daviel, y ellos seguían haciendo reclinación por mucho tiempo. De hecho, ese doctor que está ahí, que es Percival Pott, el mismo de la enfermedad de Pott y la fractura de Pott, se pegó una predicción que yo creo que no anduvo muy cerca, que dijo que la extracción de las cataratas iba a ser solamente una moda pasajera, y él continuaría, digamos, promocionando la reclinación del cristalino.
Hay que acordarse que en ese tiempo los doctores hacían de todo, no había especialidad. Los restos de los colegas europeos, de todas formas, aceptaron bastante bien la técnica de Davier. De hecho, Joseph Bell hizo una declaración en que decía que los ingleses en realidad habían desechado la técnica para pelear porque no les gustaba nada de lo francés y porque además, como se lee abajo, un grupo tuvo malos resultados debido a su torpeza. ¿Cuál es la importancia de Joseph Bell? Porque podría haber sido cualquier perico el que dio su opinión. Él también desarrolló una técnica de cirugía extracapsular en que desarrolló también sus propios cuchillos y él hacía la técnica a veces cortando la córnea hacia abajo y a veces haciendo el corte hacia arriba. Pero la importancia de él es que la emperatriz María Teresa de Austria estableció una cátedra de oftalmología en Viena. Y Beer fue el primer jefe del primer programa europeo de formación de cirujanos oftalmológicos, a mediados de 1700. Esta emperatriz fue muy activa. Creó el Hospital General de Viena y la Escuela Médica de Viena. Tienen una ciudad, Graz, donde tienen el registro de autopsias más grande y más longevo del mundo, y impulsó también la inoculación contra la viruela de los niños en Viena. Creo que 3 o 4 de sus hijos murieron de viruela. De hecho, ella también tuvo viruela y sobrevivió. Y aquí llegamos al que yo no sé por qué nadie lo menciona, o lo mencionan poco, y yo creo que es uno de los personajes más importantes de la oftalmología. Si ustedes se fijan, von Graeff vivió 42 años, bastante poco, y él desarrolló una técnica para la cirugía de catarata que se mantuvo vigente por más de 100 años. Él describió en 1850 una incisión corneal superior con el cuchillete de von Graeff, que está ahí, que ustedes lo ven, que en todas partes hay. Yo creo que todavía deben haber algunos rezagados en los hospitales más grandes y más antiguos. Y con eso cambió en la ubicación de la incisión. En vez de hacer a las 6, la hacía a las 12, y eso significaba que el párpado siempre protegía la herida. Y con eso la tasa de infección y de falla había bajado a la mitad, según lo que está publicado, del 10 al 5%. Von Graeff hizo de todo. Él, a los 28 años, como se ve a la derecha arriba, inventó la iridectomía. Fue uno de los fundadores de los archivos de oftalmología. De hecho, los primeros 3 o 4 números, creo que todos los artículos menos uno los escribió él. Y él describió además en su técnica de cirugía catarata el uso de una pinza para desgarrar la cápsula, sin mayor detalle de cómo lo hacía. Aquí vamos a ver una película de 1929 en que se utilizaba el cuchillete de von Graeff, como ven ahí, que se atravesaba la córnea de lado a lado. Ahí estamos con música de 1929, para que sea dos. Ahí hacen una iridectomía cuando eran núcleos muy duros que les iba a costar o la pupila no dilataba suficiente. Y como ven ahí, hace una rotura de la cápsula en el polo superior. ¿Se fijaron? Lo que se conocía como intercapsular durante algún tiempo. Yo alcancé a hacer algunas así. Salía el cristalino y después se lavaba con esa pipeta. El saco no debe haber quedado muy limpio con esa lavada, pero bueno. Y esta es la parte buena. That's it. Se acabó la cirugía. Y aquí hay otra opción de cirugía del año 1930. Aquí vamos a ver ya más progreso. Esto era más avanzado, esto flaco. Había más antisepsia, como ven ahí. Y fíjense en esto. Lo quise poner a propósito. Ahora operamos con gotita y con sedación. Fíjense este pobre paciente. Ahí están anestesiando toda la musculatura extraocular para evitar
la presión durante la cirugía, pero están anestesiando toda la musculatura, los músculos de a uno. Aquí podríamos estar un buen rato con la anestesia, lo vamos a adelantar, porque lo siguen pinchando ese pobre paciente. Y aquí vamos a ver lo mismo que en el otro. Cuchete von Greff. Para lado y lado. Aquí lo hacen distinto, se fijan, miren cómo se mete esa tijera, miren el endotelio, como me llevo a ver la guata de verlo, y rompe la cápsula en la cara anterior. Y de otra manera distinta, parece que los otros habían roto la cápsula, habían hecho la capsulotomía en el polo superior. Sale y el mismo procedimiento de lavado con esa canulita. Aquí hacen algo distinto, sí, porque cierran la herida con un punto, así que eso es más, podríamos decir que es un poco más moderno. Aquí tenemos otra técnica que yo no sé por qué no aprendió, porque es la más inteligente de todas. Si ustedes se fijan en el contacto que tenían las pinzas del primero al romper arriba, o la del segundo caso, más terrible aún, ellos usaban un estilete. Se metían por el estilete por el lado, con el ojo cerrado, y hacían la capsulotomía sin tener contacto con la córnea. ¿Se fijan? Manteniendo la cámara, lograron hacer la capsulotomía bastante bien, y protegiendo el endotelio. Y además, este doctor, que no logré identificar el nombre, fíjense lo que hace. Hace la misma entrada con el cuchete von Greff, para lado y lado. Y cuando corta hacia arriba, esta es la parte inteligente, ya se lleva una que es la capsulotomía por el estilete, y esta es la segunda. Él no corta la conjuntiva, hace un flap de conjuntiva. De hecho lo describe, creo, en el video ahora, va a aparecer. Fíjense que hace un flap ahí. Se fijan, deja 5 o 6 milímetros de conjuntiva sobre el limbo. Ahí. Y ahora va a expresar el núcleo, y el núcleo va a salir y va a quedar debajo del flap de conjuntiva. Y después lo va a sacar hacia el lado. Y al hacer eso, la herida no va a quedar abierta, sino que va a quedar cubierta por conjuntiva. Cosa que es bastante, si ustedes lo piensan, es bastante inteligente de hacer en un tiempo que no era tan frecuente. O sea, aparte de la otra cirugía que les mostré antes, no encontré ninguno que le pusiera sutura. Casi todos los pacientes lo dejaban con el ojo abierto. Y aquí, fíjense, termina con la cánula, queda un poco de sangre, pero el ojo queda bastante razonable. Bueno, parche. Y aquí están los controles postoperatorios, que uno tendería a pensar que son dramáticos y tendrían pupilas todas chuecas. Fíjense. Miren. Deben ser igual que nosotros y mostrar los mejores resultados también, pero se ven bastante razonables. Miren las pupilas funcionales con la luz. Ahí. Aquí hay una creo que tiene, ahí está, esta tiene una diectomía como las que le mostré para poder sacar el cristalino, en el caso de los cristalinos que eran más difíciles, más grandes, más complicados, y algunas pequeñas discorias, pero nada muy importante. Así que los resultados, con la práctica, llegaban a ser bastante buenos, las impresiones también. La mejora que siguió fue Ignacio de Raquer, que estrenó su Erisífaco en 1917,
En el fondo él usaba anestesia y la aplicación del erisífaco, y era un procedimiento que era bastante más rápido. Mucha gente visitó a Raquel para aprender la técnica, pero la mayoría siguió utilizando el método von Graeff. ¿Qué es lo que era esto? Era una especie de ventosa conectado a un motor, como se ve arriba, que fijaba el cristalino y lo sacaba, siendo mucho menos traumático que la otra forma. Aquí hay un video donde se utiliza la técnica, pero con aspiración manual. Perdón, aspiración bucal, no manual, bucal. Siempre se buscan alternativas más económicas, y aquí esta fue la alternativa para esa cirugía. Ahí, aspirando, se fija el cristalino, ahí se saca. Se trata de ordenar el resto. Y de nuevo sería todo. Se acabó la cirugía. De ahí pasamos al año 58, en que Joaquín Barraquer descubrió la capacidad de la alfa-quimotripsina para disolver la sonda. Y ahí se combinó eso con la técnica de la sonda criogénica y otras mejoras que hicieron que la extracción intracapsular se pusiera de moda y fuera la que se hiciera más, digamos. Tuvo un revival ahí entre el 60 y principios del 70. Esta es una cirugía que yo recuperé hice un curso, un diplomado de cine en la Católica, y esta cirugía estaba perdida, y la recuperé en los archivos, contacté al que lo filmó, y es una intracapsular con todas las cosas. Como vamos a ver acá, le ponen alfa-quimotripsina. Después, con eso que se llama sonulótomo, el médico fijaba con la sonda de crío, como se ve ahí, y con el sonulótomo lo movía hacia un lado y hacia el otro, iba terminando de romper las células que había debilitado la quimotripsina, para poder sacar el cristalino in toto, y mucho menos traumático que hacerlo directamente. Ahí, como ven, se usaban suturas para cerrar la incisión y se hacían ileotomía. Y ya pasamos hasta ahí, la capsulotomía era un poco a la que te criaste, digamos. Algunos rompían con pinzas, otros como vimos con esa especie de lanceta, otros hacían con tijera o con una aguja en la parte superior, hasta que Charles Kellman, cuando empezó a trabajar y a introducir la alfa-emulsificación, necesitaba una forma de hacer una capsulotomía que fuera más ordenada. Y ahí él creó la capsulotomía en árbol de Navidad, que él había pensado para sostener el cristalino, pensando en una alfa-emulsificación supracapsular. De ahí lo que vino fue el abrelatas. Richard Kratz, él se convenció que era más seguro hacer la alfa-emulsificación en el plano o dentro del saco, en el plano del iris, ideó y desarrolló la capsulotomía en abrelatas, como vemos ahí. Que en el fondo era ir haciendo punciones pequeñitas hasta lograr que fuera en forma circular. Y eso le da una cierta mayor estabilidad a la zona de trabajo para hacer la alfa-emulsificación. Pero no era tan así. Si ustedes revisan los papers, tenía montones de complicaciones que algunas se siguen viendo, pero con mucha menos frecuencia. En ese tiempo de las capsulotomías en la abrelata era mucho más frecuente, como en los lentes capturados, el síndrome del lente perdido, que en realidad no estaba tan perdido porque estaba en el vitrio, síndrome de uveitis y glaucoma y fema,
la pasada de las ápticas a través de la irectomía o directamente a través del iris, y el síndrome de Sunset y Sunrise. Yo lo puse en un marco porque me pareció genial, que es el síndrome del limpio parabrisas, que era cuando ponían un lente chico y se fijaba la pata inferior, pero la superior quedaba libre. Entonces cuando el paciente miraba a la derecha, el lente se movía a la derecha, y cuando miraba a la izquierda se movía a la izquierda. O sea, funcionaba como un limpio parabrisas. Y aquí tenemos, como les decía, el síndrome de Sunset y de Sunrise, y les voy a mostrar un trabajo que lo encontré súper interesante, que también nos invita a hacer una reflexión, que es Para tratar el síndrome de Sunrise, ellos describieron pasar una sutura de Prolene a través del iris y capturando la pata, y luego por medio de sutura fijar el lente al iris, con lo cual evitaba el desplazamiento y mejoraba la visión. Entonces, el segundo consejo es revisar la experiencia previa para utilizar los aciertos y ciertamente no repetir los errores. Aquí vemos algunas preparaciones de Miyake, de cómo quedaban los lentes en el tiempo de la capsulotomía en adrelata. Como ven ahí, en la fotografía de la derecha, hay un lente que está impactado en el ángulo, probablemente provocando alteraciones en la filtración, y aquí vemos otro ya directamente que atravesó el cuerpo ciliar y está apoyado directamente en la esclera. Para aquí vamos a hablar del resultado refractivo de estos pacientes operados con extracapsular, con el lente en capsulotomía de adrelata, porque era muy impredecible saber dónde iba a quedar el lente. La posición efectiva del lente era una fantasía, digamos, y la calidad visual, por los mismos motivos, también no era un problema muy importante en ese tiempo. ¿Y esto es por qué? Básicamente por los desgarros de la capsulotomía en adrelata. Cada vez que existe un desgarro hay una alta posibilidad de que el desgarro se extienda periféricamente e incluso hacia el ecuador o incluso alrededor del ecuador, pasando la cápsula posterior. ¿Y qué vino después? Aquí vino la genialidad, que fue la capsulorhexis curvilínea continua. Y aquí vamos a hablar de Calvin Ferko. ¿Quién es Calvin Ferko? Nadie sabe quién es Calvin Ferko. Ese es el problema. Él desarrolló la capsulotomía en 1978. Pero cuando uno revisa la literatura y ve los trabajos y las publicaciones, los padres de la capsulotomía son Gimbel y Neuhaus, juntos. Porque ambos eran, ¿se acuerdan de Dick Kratz, el que inventó la adrelata? Bueno, él fue profesor de ambos y los convenció de que no pelearan y que hicieran publicaciones conjuntas, y finalmente los dos quedaron reconocidos como los padres de la capsulotomía. Entonces, aquí en el tercer consejo, no solo hay que poner el huevo, sino que tienen que cacarearlo. Compartan la experiencia, las cosas que le pasen, sean generosos como son sus maestros, y lo más importante, publiquen sus ideas y publiquen sus desarrollos, porque uno puede que no sea tan buena la idea original y que alguien la mejore y hacer un cambio que sea muy importante, como el de la capsulotomía, que se mantuvo 10 años ahí dando vueltas, porque la persona que originalmente la ideó no se preocupó de divulgarla y de enseñarla en forma mucho más masiva. Y después hubo cambios menores, como las pinzas de Utrata, del doctor Peter Utrata, que se introdujeron recién en 1988. Y ahora, bueno, yo uso estas pinzas, que son las pinzas de MST graduadas, que andan bastante bien. Tenemos los apoyos de los sistemas de visualización, digamos, computacional, etcétera, que se proyectan en el microscopio. Y la manual, yo creo que con eso ya quedamos listos. Yo me acuerdo ahora del congreso del ASCRS en Barcelona, en 2009, me acuerdo que nos quedamos con un colega hasta la última charla. Me acuerdo que está el doctor Well, digamos, moderando. Y la última charla aparece este doctor de Hungría, el doctor Zoltán Nagy, y presenta la cirugía de catarata con láser. Y todos los que estábamos en la sala dijimos, ¿qué?
la cirugía de catarata con láser. En ese momento nadie había hablado nunca nada, ni se sabía nada, y yo no sé cómo mantuvieron el secreto de lo que estaban haciendo nadie, pero fue una sorpresa para todas las personas que estaban en el auditorio, y él mostró sus resultados, capsulotomía y tallado el núcleo con láser. Para que vean que fue verdad, ahí estábamos sentados, estábamos desenfocados porque la foto del fotógrafo en realidad le estaba sacando la foto a la señorita que está un poco más a la derecha, pero ahí estábamos. Hay mucho trabajo, yo no voy a hablar de esto, voy a hablar el doctor Ferroni, que es el experto, pero solamente decir que las revisiones sistemáticas lo que muestran es que la capacidad de resistir la tensión de las capsulotomías con láser es igual a la capsulotomía manual. Lo que hace la diferencia es la presencia o no de tags. Si no hay tags y la capsulotomía se completa como tiene que ser, no hay diferencia significativa en la resistencia. Que en algún tiempo se habló que con láser eran como un abrelatas plus, porque en el fondo eran pequeños agujeritos que se iban haciendo con láser que los alcanzaban a distinguir. Pero los estudios de resistencia muestran que no es así y que la diferencia está dada por la presencia o no de tags. Y aquí pasamos a otras cosas como el septo, que en el fondo es parecido al erisífaco del doctor Barrequer, pero no saca el cristalino, sino que lo succiona, lo fija y hace la capsulotomía, después se retira, queda la capsulotomía hecha y esa capsulotomía resiste toda la cirugía, hay algunos trabajos publicados y aparentemente los resultados son bastante buenos. Y ahí pasamos, cuando me preguntaron cuál sería tu capsulotomía ideal, tu sistema de capsulotomía ideal, y a todo el mundo que le preguntaban en su época era algo que estuviera adosado al microscopio y que no tuviéramos que cambiarnos de un lado para otro. Y aquí estamos. Este aparato es un láser, que ahí se ve la consola del láser, se llama Capsuláser, que se adosa a cualquier microscopio, cualquier modelo, y lo que hace es, durante la cirugía, en los pacientes que previamente sí hay que teñir todas las cápsulas con azul de tripán para que funcione, todas tienen que tener azul de tripán. Viscoelástico, se usa un lente que se pone sobre la córnea usando viscoelástico, y después de un tercio de segundo está lista la capsulotomía. Esa música es de una serie, del Auto Fantástico. ¿De qué serie es esa música? Volví 30 años para atrás. Ahí sacan la cápsula, se puede planificar entre 4,5 y 5,5 milímetros, y la cirugía sigue. Hay un trabajo que salió ahora, creo que a fin de año del año pasado, en que comparan la resistencia del borde de la cápsula, tanto de la manual como con femto, y con esta que se llama capsulotomía selectiva con láser, y los resultados son absolutamente comparables entre los tres. Bueno, ya terminamos con la historia. No sé si quieren hacer una pequeña pausa para comentarios o ponemos manos en la masa con la parte ya más técnica de la capsulotomía. No, brillante. Yo prefiero, si vos querés, continuar con todas las disposiciones y al final te bombardeamos la pregunta. Pero realmente brillante la charla. Vamos entonces. Vamos a repasar un poco anatomía, que la clase de anatomía estuvo súper buena, yo aprendí mucho, aprendí muchísimo, 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 y me acordé de cosas que probablemente no sabía que sabía, o sea, las aprendí de nuevo, básicamente. Tenemos que acordarnos que la membrana basal del cristalino, o sea, la cápsula del cristalino es la membrana basal del epitelio. Tenemos que acordarnos que no es igual en todas partes, es más delgada, por supuesto, en el polo posterior, entre 4 y 9 micras, entre 4 y 9 micras. Eso es lo que estamos lidiando. Después, lo segundo más delgado es la cápsula anterior, su parte más central. Mientras más nos vamos hacia la periferia, la cápsula es más gruesa. ¿Y por qué? Porque la periferia tiene que soportar a la zónula. Como vemos ahí, la zónula tiene 3 porciones, una porción anterior, una posterior y una ecuatorial, que se van debilitando con la edad, que es lo normal que ocurra, y de hecho lo que tiende a pasar es que desaparece la célula ecuatorial en los pacientes mayores. Como vemos ahí, esa es la inserción. Y esto es súper interesante.
para acordarnos de también lo que vimos en las clases anteriores, que cuando uno al paciente te lo preparaba, tenía que cicloplegiarlo y dilatarlo. ¿Por qué es importante la cicloplegia? Porque, como vemos acá, es el paciente sin acomodar. Ese está acomodado 6 dioptrías. Fíjense cómo se va aplanando la cápsula anterior cuando el paciente se cicloplegia. Mientras más cicloplegiado, más plana está la cápsula anterior. Como vemos acá, no sé si se ve la punta del... Ahí está el paciente cicloplegiado. Aquí tenía una cosa acá. Déjame ver si esto me resulta. Bueno, en fin. Cicloplegiado es más plano. Se ve tu mouse, ¿eh? Se ve. ¿Se ve la flecha ya? Y acomodado es más redondeado. Eso es muy importante de saber. Como vemos, fíjense, lo cicloplegian y se aplana. Lo cicloplegian y se aplana. Se aplana. ¿Y por qué digo que es importante? Fíjense acá. Cuando uno hace una rexis de 4.5 milímetros, está bajando la parte de la cápsula que está más delgadita, y los vectores que van a hacer que esa rexis se vaya hacia la periferia son mucho menores que si trabajamos a 6 milímetros o que si trabajamos a 8 milímetros, donde vamos a agarrar la parte más curva del cristalino, y probablemente va a ser muy, muy difícil de controlar. Tenemos que recordar entonces, como habíamos visto, que la superficie anterior del cristalino es convexa, como vimos en las diapositivas anteriores. Pero además existe una permanente presión posterior. Y eso tenemos que considerarlo porque la rexis todo el tiempo tiende a desgarrarse hacia la periferia. Cuando nosotros abrimos el ojo para empezar a trabajar, se rompe el equilibrio de fuerzas y la presión posterior cada vez que tengamos una falla de las heridas, del cierre de las heridas, o que los instrumentos abran la herida, la presión posterior va a hacer salir el contenido de la cámara anterior y eso va a provocar que la rexis se vaya hacia la periferia. Entonces es muy importante que manejen los distintos tipos de viscoelásticos y cómo se usan, porque no todos los viscoelásticos son iguales. Yo creo que esta parte de la farmacología, más que farmacología, el viscoelástico, como hacen los gringos, debiera considerarse como un instrumento más en la cirugía. Por eso ellos hablan de OVD, que es Ophthalmic Viscosurgical Devices. Es un instrumento más y uno debiera estar muy, muy a caballo conociendo las propiedades y las características de cada uno. Yo personalmente lo que hago en todas mis cataratas es softgel, que es una combinación de un viscoelástico dispersivo, que se pone primero ahí sobre el cristalino, y después inyectamos un viscoelástico cohesivo sobre la cápsula anterior para que ese viscoelástico mantenga el espacio y lleve el dispersivo hacia la protección endotelial, que es lo que nosotros queremos. Si quieren revisar, yo les puedo mandar los trabajos después. El doctor Steve Archinoff fue el que describió la técnica de softgel hace ya bastante tiempo, 1999, y el trabajo sigue siendo tan actual ahora como fue cuando él recién lo publicó. Tenemos que tratar de acostumbrarnos, mientras sea posible, a usar la misma combinación de viscoelástico, idealmente mantenerlo refrigerado. ¿Por qué? Porque se mantienen mejor en el ojo. Recordar que la rexis es más difícil en niños y jóvenes, por lo tanto en ellos el ideal es usar tinción capsular, por un lado, porque al teñir la cápsula disminuye la elasticidad y lo hace un poquito más rígido, esas cápsulas en niños y jóvenes, y hace que sea un poco más fácil controlarlas, o utilizar un viscoelástico altamente cohesivo, o un viscoelástico mixto como el Discovisc, que no sé si existe todavía, que combina las dos propiedades y hace que todo el trabajo dentro de la cámara anterior sea prácticamente en cámara lenta. Tenemos que marcar la córnea, que es una posibilidad. Tenemos que, cuando marcamos la córnea, siempre acordarnos de la magnificación de la córnea, que es 1.18 por, o se puede usar un sistema digital de guía como el Calisto, o utilizar estas pinzas que tienen marcar los milímetros, idealmente con un instrumento que no deforme la herida, como les decía, para mantener la cámara lo más estable posible, y según el gusto de cada uno, a mí personalmente no me gusta, pero de repente en alguna situación que se puede usar por la paracentesis. Como vemos aquí, voy a volver a repetir el concepto, presurizar la cámara anterior es vital
para tener un ambiente quirúrgico controlado. Fíjense la cirugía de la izquierda, el año 2000, con cistótomo, y la cirugía de la derecha, ahora fin de año pasado, con la pinza, y van a tener una diferencia, no he aprendido nada en los últimos 20 años, esa es la conclusión, de aproximadamente 2 segundos en el tiempo. Otra cosa importante, tratar de aprender a hacer la rexis de revés y de derecho, dependiendo del rasgo que tengan cuando rompan. Yo creo que eso les va a facilitar mucho la vida y no complicarse tratando de hacer la rexis siempre por el mismo lado. Este otro trabajo que les recomiendo que lean, que es más antiguo todavía, que es de noviembre 92, que son las mecánicas de la cápsula rexis, también del Dr. Arsenault. Aquí él describe que básicamente hay dos tipos de formas de hacer el desgarro, que uno es el desgarro doblando la cápsula sobre sí misma, en el cual, como vemos acá, al doblar la cápsula, los vectores de fuerza que se producen son paralelos a la dirección que nosotros le queremos dar a la rexis. ¿Se fijan? Los vectores son paralelos. Él lo explica mucho mejor que yo, así que no voy a entrar más en detalle en eso. Y esa es la que se recomienda hacer en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos. La otra opción, que fue la técnica que se comenzó, cuando recién se comenzó la rexis, se hacía con esta técnica, que era tirar hacia el lado, y eso hace que los vectores de fuerza se distribuyan en estas tres direcciones mayores, pero en general hay más vectorcitos aquí entre medio, y eso hace que sea un poco más, o sea, bastante más difícil de controlar, y que la reservemos para algunas situaciones especiales, como por ejemplo, para el rescate de una rexis, como vamos a ver con la maniobra de Little, para las capsulotomías posteriores, y en los pacientes jóvenes es que es imposible doblar. El libro de Seibel, yo sé, todo el mundo independientemente, todo el mundo lo ha referenciado, así que yo creo que algo bueno debe tener, porque para todos es como el más fácil de entender. Y aquí vamos a ver la forma, como les decía yo, de doblar la cápsula sobre sí misma, y eso permite que uno vaya controlando completamente el tamaño y la velocidad y la forma. Fíjense que va quedando bastante redondita, y uno puede parar, la puede agrandar, puede hacer un poquito más grande, un poquito más chica, puede seguir o puede detenerse. Ahí, el vector, al doblar, al hacer el folding de la cápsula, el vector de que nosotros hacemos de fuerza es paralelo al vector de la dirección. Y eso lo vamos a ver acá. Este es papel celofán, que tiene 0,4, o sea, perdón, 40 micras, así que un poco más grueso, un poco más rígido. Pero fíjense ustedes que al hacerlo así, uno puede lograr el control de la dirección, ahí lo mismo, y lograr que se rompa más o menos en forma redonda como lo queríamos. Esa es la rexis original, es un video de este flaco que inventó la rexis, donde él va tirando, ¿se fijan? Va tirando la rexis, la cápsula, y como ven, es mucho menos controlado, porque como se ve acá, los vectores de fuerza tienden a distribuirse en forma más uniforme, no van en la misma dirección. Y eso, en realidad, para las rexis normales que uno hace, no es lo recomendable, pero sí para algunas situaciones especiales. Como vemos aquí de nuevo, al hacer la fuerza hacia acá, los vectores de fuerza se distribuyen, los que van del desgarro, se distribuyen en forma mucho más desordenada y mucho más difícil de controlar. Pero sí sirve para el rescate, fíjense. Aquí lo vamos a ver después detalladamente con los videos del Dr. Little, pero al traccionar en el sentido opuesto, y esto van a tener que hacerlo como un acto de fe, porque a mí me costó al principio, pero siempre resulta, siempre, porque es matemática, no es lo que uno piense. Fíjense ahí, incluso un desgarro muy periférico, lo voy a empezar a tirar en el sentido completamente opuesto, ¡pum! Y fíjense, se recupera. Y eso mismo ocurre en la vida real. Aquí vamos a ver una rexis en un niño que ya partió,
le pusimos azul de tripán porque era blanca, pero igual la habríamos puesto por el hecho de tratar de aumentar, disminuir la elasticidad y aumentar la rigidez. Como vemos acá, estamos traccionando, no doblando, sino que utilizando la segunda técnica que les nombré. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque aquí las fuerzas son distintas. La elasticidad hace que si le empezamos a hacer el doblez, la rexis se va a ir hacia la periferia. Aquí tenemos que usar la fuerza hacia el sentido opuesto prácticamente a donde queremos llevar el desgarro y con eso ir controlando. Fíjense cómo ahí lo hacemos igual y logramos obtener finalmente una rexis que es bastante redonda. Aquí vamos a ver una rexis posterior que funciona de la misma forma. Los puntos de reflejo ahí atrás es la cápsula posterior y esto es la córnea. Cápsula posterior, córnea. Esa es la rexis anterior. Vamos a pinchar la cápsula posterior. Cuando la pinchemos van a desaparecer los puntos de reflejo, fíjense. Ahí, desaparecieron. Entramos al espacio verde y empezamos a inyectar viscoelástico. Y se va a formar una pelotita por delante de la cápsula y una pelotita por detrás, que es como un digamos, reloj de arena. Y ahí, con todo ya paralizado, vamos a empezar a hacer la rexis posterior, que funciona básicamente igual que la rexis anterior, pero más difícil, porque es más delgado. Pero se puede hacer. Se puede hacer con entrenamiento, todo se puede hacer. Aquí nadie es Maradona, de horas de entrenamiento no. Entonces tú vas haciendo lo mismo, fíjense que la tracción es opuesta hacia donde queremos conducir. En esta parte no se ve muy bien porque está medio desenfocado, pero ya vamos, luego en unos próximos segundos vamos a enderezar el microscopio, van a poder seguir toda la rexis. Ahí. Ahí. ¿Se fijan que se logra ver acá cómo se ha conducido? Y llegamos a este sector, ahí está la rexis ahora. Y de nuevo, en un sentido opuesto, y con eso lo vamos conduciendo. Mientras más chica la quieran, más cercano a 180 grados tienen que hacer la tracción. Si quieren que se agrande un poco, menos de 180 grados. Porque se va yendo un poco más hacia la periferia. Mientras más 180 grados del lugar de donde quieras ir, que vaya el desgarro, más pequeña va a ser esa rexis. Acordarse de eso. Y aquí uno piensa que termina y no termina, porque son súper elásticas. Hasta que acá ya terminamos y después sacamos el resto de la cápsula. Cuarto consejo, entonces, tienen que desarrollar un método que sea la base sobre la cual se pueda variar e innovar. Eso es muy importante. Después viene esto también, trabajo obligatorio leerlo en Rexis, que es el trabajo del rescate de la cápsula Rexis del Dr. Little, en el cual él describe con detalle lo mismo que acabo de nombrarles, pero de mucho mejor manera, que es la tracción en 180 grados, fíjense ahí, se está yendo hacia la periferia, tracción en 180 grados y se recupera. Y puedes continuar con tu rexis. Aquí está la foto original y aquí está el video original del Dr. Little, donde él describe la tracción entonces en opuesta, y como ahí no está haciendo la muy opuesta, entonces se le está yendo más todavía, y después ya como que le pega un tirón en contra, ahí se decidió ya, pum, y ahí volvió. Después aquí tenemos otro caso, lo mismo, se fijan, está haciendo la rexis, está bastante más confiado en su rexis, y se le va en la zona, ahí, va a tomar de nuevo, pum, se fue para abajo. Entonces, ¿qué hizo acá la persona? Lógicamente, uno, estabilizar, como le habíamos dicho, es muy importante estabilizar, porque si no estabilizas ahí, esto se puede ir solo una vez que metas el instrumento, por la diferencia de presión. Y aquí hice una incisión alterna, que muchas veces es una súper buena decisión, hacer una incisión alterna, para poder tener una mejor llegada. Y fíjense lo que va a hacer, va a tirar en 180 grados, miren, con fe en la maniobra Little, con fe en matemáticas, con fe en la física, y fíjense cómo se recupera. Se recupera la rexis completamente.
Aquí tenemos otro caso que ya se había ido muy periférico. Aquí, yo lo único, este es un video del doctor Snyder y de Mauricio Pérez que me lo prestaron y a mí me gusta mostrarlo porque fíjense que aquí la Rexis se fue a la zona donde están los fibras zonulares, arriba. Entonces, cuando ocurre eso, yo personalmente prefiero meterme con una agujita, ir cortando esas células que están al frente de la cápsula, porque si no, es mucho más difícil hacer la maniobra. Eso es lo único que quería mostrar de acá. Acordarse que la Rexis tiene que cubrir 0.5 a 0.75 milímetros del lío en 360 grados. Con eso se evita cápsulofimosis, la pacificación de la cápsula posterior, descentramiento, cosa que es especialmente importante en los lentes premium. Después de implantar el lente, cuando las Rexis nos quedan mal hechas o muy chicas, uno puede ajustar la Rexis poniendo viscoelástico y con una tijerita hacer partir el desgarro y luego dejarlo del tamaño que nosotros queremos. De repente nos quedan Rexis muy chicos, muy irregulares, medias ovaladas, y es una alternativa. Acordarse que todas las pifias o todos los problemas en las cápsulas Rexis van a provocar, por un lado, proliferación celular, como se ve en la foto de la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí no hay Rexis, aquí la Rexis no cubre el lente, sino que el lente está por fuera, y eso permite que esas células se metan por detrás. Provoca descentramiento del lente, este es un lente tórico. Aquí va la Rexis, y cuando se empieza a cerrar, empieza a empujar el lente hacia acá. Este lente lo empieza a empujar hacia acá, y con eso se pierde el efecto corrector de la toricidad. Y en este otro caso, que tiene la combinación de las dos cosas, fíjense que esta parte del lente está detrás de la Rexis, y esta parte del lente está delante de la Rexis. Y además el lente está desplazado. Aquí tenemos desplazamiento y tilt. Y eso es por la Rexis que no está bien construida. Tenemos que recordar siempre, esto es extra, pero es súper importante, de ver dónde están las ápticas del lente. De repente uno termina de operar y está la pupila muy chica y no se fija si las dos ápticas están dentro del saco, o si alguna de las ápticas tiene algún problema en su posición. Este paciente consultó por uveitis, glaucoma, atrofia de iris, dispersión de pigmento, y una cirugía que fue descrita sin complicaciones. Y al dilatar, uno tenía esta imagen de un tilt del lente, y uno pensé yo que estaba una pata adentro y una pata afuera, que es lo que ocurre normalmente. Pero no. La áptica estaba doblada hacia atrás. Y eso decía que el lente realmente tuviera un tilt muy importante. Finalmente lo que hicimos fue sacar la pata del lugar y reposicionar el lente, y con eso se le pasó el problema. Hay que acordarse siempre de tener el lío, el lente ventricular, no frío, sino que tenerlo caliente. Lo que nosotros hacemos ahora, porque antes los poníamos en los pies de los pacientes tapaditos, no nos dejaron hacerlo más, tenemos un horno donde tenemos los lentes que se van a ocupar en la mañana para que estén calientes, estén temperados, y con eso se despliegan muy fácilmente y no tienden a quedarse pegados en estas posiciones patológicas que van a complicar el asunto para el futuro. En la rotura de la cápsula posterior, como vemos acá, se utiliza el mismo pensamiento y la misma forma que en la capsulotomía posterior que les mostré en el video, solamente que acá no importa el tamaño, una de las pocas situaciones en que no importa el tamaño, sino que tienes que tratar de cerrar nomás y hacer un desgarro continuo. La clave en la rotura de cápsula posterior es tratar de hacer un desgarro, un desgarro que sea circular continuo, como dice el nombre de la Rexis, porque con eso no hay ninguna posibilidad que ante algún movimiento, algún cambio, fuerza o retracción se vaya a expandir el desgarro. Y este es el último consejo, que es el lente de monopieza, nunca en el surco, nunca en el surco, nunca en el surco, nunca en el surco, porque son puros problemas. Acordarse del síndrome de contracción capsular, que fue descrito en el año 93, es mucho más frecuente en las cataratas muy duras y en otras condiciones, como vemos ahí, como pseudoexfoliación, pacientes con uveitis, con distrofia miotónica, acordarse de la retinitis pigmentosa, pacientes muy miopes, pacientes diabéticos o de edad muy avanzada, y en pacientes que tienen un glaucoma agudo o que ustedes tienen sospecha de tener un cierre angular intermitente, porque esos pacientes
tienen mucho mayor riesgo de tener un síndrome de contracción capsular, debilidad celular, y eso es por la alteración de la barrera hematoretinal. Entonces la recomendación es poner un anillo. ¿Por qué? Porque va a evitar de cierta forma esta contracción, y si la contracción igualmente ocurre, va a ser mucho más fácil el rescate. Al pasar una sutura por el anillo, va a permitir fijarlo en cualquier lugar del ojo, a diferencia que si tienen las patas, tienen que buscar dónde están las patas y la cosa se complica un poco más. Yo personalmente dejé de usar los anillos 14 y ahora uso los anillos 13, básicamente por el color azul y porque tienen esta forma. Entonces uno enfrenta la cápsula con un extremo mucho más suave, que no se entierra en algún defecto o en algún lugar donde haya menos zónula que pueda aumentar el daño, como es cuando uno enfrenta la cápsula con una cosa más puntiaguda. Entonces, quinto consejo, aprendan de sus complicaciones y obtengan algo positivo siempre de toda situación. Este paciente se lo quería demostrar muy cortito. Era un paciente que tenía que llegar a ayudarle a un amigo que estaba operando una vitrectomía, y él dijo, yo llevo a la faca, no hay problema, se ve todo súper bien, ya partió, y me llaman y me llaman después, cuando que vaya rápido, voy a ver y me encuentro con eso. ¿Qué es lo que hay ahí? No sé si lo ven bien todavía. Era una paciente que tenía una hemovitre en ese ojo, una catarata bastante densa. Partieron con la Rexi, ahí se ven las zonas donde hay hemovitre, se alcanza a reducir la sangre. Pero es eso, fíjense, está rota la cápsula, de lado a lado, y no está teñido, y ya está con el ojo abierto, digamos. Entonces ahí lo que hice fue hacer la Rexi, partir con una tijera, como habíamos conversado, cuando las Rexis queden como uno no quiere, hacer la Rexis para un lado, completar ahí, utilizar otro puerto, hacer el desgarro allá, hacer la tirada para allá, y después que la Rexis no me quedó perfecta, hacerlo un poquito más periférica, como habíamos visto en la otra diapositiva, y completar para que, ahí está, van a tener que creer ustedes, porque en realidad no se ve nada, pero así es lo que veía yo en la cirugía, hasta completar una Rexis más o menos redonda que nos permita hacer la facomulsificación normal. Ahí está la paciente, después de que se terminó la facomulsificación, se le hizo la vitrectomía y al día siguiente estaba con visión 0,2, que no era tan mala, y a la semana estaba con visión, a las 2 semanas, perdón, con visión 0,6. Así que todo bien, todo tranquilo. Y aquí el sexto consejo: tienen que desarrollar respuestas automáticas frente a las situaciones de emergencia. ¿Qué fue lo que pasó acá? Apliqué varios conceptos que les había mostrado en las diapositivas anteriores. Y eso es porque tenemos que recordar siempre que una cirugía compleja no es más que una serie de pasos simples que se ejecutan en la secuencia correcta. Muchas gracias. Brillante, Juan José, brillante, la verdad que muy bien, chicas, a ver si me ayudan a mí. Ahora viene Carlitos. Sí, tiene que hablar el doctor de la Rexis con Femto. Bueno, entonces que hable Carlos y después hacemos todas las preguntas juntas. Pero dale, muchísimas gracias. Carlos Ferroni. No te ¿Dónde? escucho, Carlos. Ahí está. Carlos. Ahí está, sí está. ¿Pero Falta el está con el volumen. micrófono puesto? A ver, ahí le estoy dando, pero no. Ahí, a ver, Carlos. Desmuteate, Charles. Está ¿Escuchás? desmuteado, pero a ver. ¿Me escuchás? Sí, Sí, ahí sí. ahora sí, perfecto. Buen día, Carlos. Sí, bueno, sumamente interesante la charla de JJ, instructiva, Sí, con apoyo histórico, digamos. sí, muy bien, muy bien. Muy linda. Igual si queda un espacio, al final charlamos dos o tres conceptos. Dale. Porque él se tomó mucho tiempo, así que a mí dame aunque sea 6 minutos, Gerard. Bueno, el título es Capsulorhexis con láser de femtosegundo. En realidad, el femtosegundo lo que hace es una capsulotomía, Como hablábamos el otro día, hace una capsulotomía porque es una especie de Jack. ¿Para qué no pasa? Aguantemos un poquito que no pasa. La próxima la da Lucía, che, que ahí la vi que está como coautor. Ya la puse un poquito más grande, ¿viste? Está muy Bueno, bien.
es el paso crítico de la cirugía, y el paso crítico es por varias causas. Primero, por las condiciones del ojo a intervenir. Los que hicimos muchas capsulorhexis con la mano, como hacía yo hace muchísimos años, sabemos que la consistencia, la elasticidad, la resistencia de las cápsulas es totalmente diferente. El tipo de catarata también tiene mucho que ver con la facilidad para hacer una capsulorhexis. La presión intraocular tiene que ver, el dispositivo que utilicemos para hacer la capsulorhexis tiene que ver también. Tiene que ver también el grado de dilatación del paciente. Lo característico es la pseudofoliación, pero hay muchos otros factores que influyen. También tenemos que tener en cuenta en el momento de hacerla, como bien dijo JJ anteriormente, el tipo de lente intraocular que vamos a implementar. Acá me voy a detener un segundito y lo voy a reforzar el concepto. Nosotros tenemos un trabajo presentado hace 6 años en el cual hacer la capsulorhexis con el láser de femtosegundo con Lensex nos aumentó el 35% de colocación de lentes de alta tecnología. Y hay una explicación básica para eso. ¿Qué es lo importante para hacer una capsulorhexis? Que el diámetro sea exactamente el que nosotros necesitamos, que esté centrada donde nosotros decidamos, en ojos normales con cristalino en su ubicación, si la queremos centrar en el eje pupilar, si la queremos centrar en el eje óptico, si la queremos centrar en el eje visual. Eso nos permite hacerlo en láser de femtosegundo. Y obviamente la ubicación de la misma. El diámetro es absolutamente preciso en prácticamente más del 99% de los casos. Es preciso. En el 99% de los casos, nosotros encontramos la cápsula suelta. Nosotros con el Lensex obviamos un paso. Después de hecha el tratamiento con el láser, no colocamos viscoelástico en la generalidad de los casos y vamos a verificar. Con la simple observación, evitamos el paso de colocar viscoelástico y vamos directamente a hacer la hidrodisección. En la hidrodisección sí sugerimos hacerla lenta, suave y meticulosa, en cualquier tipo de técnica que utilicemos. Yo creo que es un paso fundamental si la catarata viene bien, pero es más importante si tenemos algún inconveniente en esos pasos. Tener una ruptura capsular, una dehiscencia, una ruptura de la rhexis, en un ojo en el cual hicimos una muy buena hidrodisección, hidrodelaminación, va a ser enormemente más simple que si no lo hicimos. Hay otras contingencias, como que es independiente de algún movimiento del paciente. Trabajamos, como dijimos la semana pasada, con un ojo fijo, absolutamente fijo, con 16 milímetros de mercurio más de la basal, nada más. Nos sirve esto, la seguridad para todos los pasos de la cirugía. También es importante que es libre de las contingencias del cirujano. El cirujano es una persona, es un ser humano, y ese ser humano puede tener contingencias, puede haber discutido con la instrumentadora, puede haber dormido mal, puede haber discutido con la esposa, puede haber tenido un inconveniente de tránsito, y en el primero y en el segundo paciente, en este paso, puede notarse. El Lensex no discute con nadie y lo hace exactamente igual siempre. Tanto el centrado como el tamaño son automáticos, los elegimos y son automáticos, podemos tomar referencia al limbo, podemos tomar referencia a la pupila, podemos elegirlo con la pupila pequeña o la pupila dilatada. La posición la elegimos nosotros también. Tenemos evidencia y presentamos varios casos, como casos report, de cristianos subluxados, ya sea en cataratas traumáticas o en cataratas por síndrome de Marfan y los otros síndromes que tienen subluxación de cristalino, y es enormemente más sencillo que hacerla con la mano. Es absolutamente superior en estos casos complejos. Cuando empezamos con femtosegundo, hace más de 8 años, elegíamos los casos bien simples, hasta que nos adaptamos al equipo. Hicimos 50 casos simples antes de empezar, y ahí nos dimos cuenta que la indicación del femtosegundo es para todos los casos, pero es más precisa en los casos complejos. También es independiente la capsulorhexis con femtosegundo de las condiciones del tejido capsular, como dijimos anteriormente. Hay algunas versiones que indican aumentar los deltas. Yo creo que en muchos casos ni es necesario, pero tenemos esa capacidad también, aumentar la energía si queremos, aumentar los deltas si fuera necesario.
Es absolutamente preciso el diámetro, la circularidad y el centrado. Nos brinda saber que, y nosotros descubrimos por qué aumentó las lentes de alta tecnología, porque ante un paciente crítico o ante un ojo que puede ser más complejo, en general uno se abstiene de poner lentes de alta tecnología. Nosotros hasta hemos puesto trifocales en cristalinos subluxados con la seguridad que le vamos a hacer bien la capsulorhexis. Esto nos brinda mayor seguridad quirúrgica, mayor estabilidad en el saco capsular, el centrado y la posición efectiva de la lente intraocular. Hoy está en boga y está en todos los foros del mundo dónde ponemos la lente, dónde va a quedar la lente que creemos que ponemos. El hecho es que yo creo que va a ganar la batalla quien diga, quien sea más predecible en tener la certeza de la real posición efectiva de la lente intraocular. Es una variable de las biometrías y es una variable que está en el aire porque depende de la fibrosis, de la persona, del diámetro ocular. Todo esto hace del resultado, que el resultado final sea enormemente superior. Y hay varios trabajos que lo demuestran en los lentes de alta tecnología tóricos, trifocales o E2, que los van a hacer, el resultado final va a ser superior teniendo una capsulotomía precisa con Lensex o cualquier tipo de tecnología de femtosegundo. Nosotros asociando, por ejemplo, la tecnología del Berion, por ejemplo, la tecnología del láser de femtosegundo, al encontrar un paciente crítico o un ojo crítico, no dudamos, o dudamos mucho menos que antes, o aumentamos la casuística porque tenemos la certeza de qué es lo que va a pasar dentro de ese ojo. El centrado de la lente intraocular disminuye considerablemente las aberraciones, y de esto también hay varios trabajos que lo demuestran. Disminuye el tilt de las lentes intraoculares, y hay montones de trabajos que lo demuestran. Nos permite elegir si lo centramos a la lente con el eje óptico o el eje visual. Cuestión que haciéndola con la mano, este procedimiento, aguantarme un poquito. Mirá. Vamos a presentar esto, que es una catarata que hicimos ahora en la semana 2, de intumescente. Imagínense cuando lo veo en el consultorio, y fíjense lo que hace el láser de femtosegundo. Yo cuando lo veo en el consultorio de este paciente, le hubiera propuesto quizá una lente plana, o no me hubiera animado a poner una lente tórica, o hubiera estado pensando qué es lo que va a suceder. En este tiempo, que son poquitos segundos, el láser se dedica a hacer... Ahí está. Y ahora pasamos cómo lo recibo al paciente. El mismo paciente. Hablando la semana pasada, las incisiones ya están hechas, solamente le saco el epitelio. Tenemos para, por lo que habló JJ antes, saber que no hay TAC. Eso es fundamental en todas, que se ve. En el intumescente, sin tenerla es muy difícil. La tenemos, lo verificamos, no sé si se alcanza a ver ahí. Estaba ahí suelta. Está suelta, entonces lo que hacemos es extraerla. Y está la capsulorhexis circular continua. Esto, por mejor cirujano que sean, por más experiencia que tengan, por más que sea Gerardo, que sea que la tiene atada, o el Malcri, o cualquiera, yo creo que esto no lo puede hacer por lo menos 99 veces seguidas como lo va a hacer el Lensex. Yo creo que no hay cirujanos que puedan hacer este paso de la cirugía como lo hace el Lensex, y repetirlo 99 o 100 veces seguidas. Gerard, muchísimas gracias por invitarme y un par de comentarios. ¿Puedo hacer comentarios o ya me se terminó el tiempo? No, Carlos, dale tranquilo, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno, esa es la presentación. Un par de comentarios a lo que dijo JJ también, que me encantó la charla. La capsulotomía con láser de femtosegundo es más resistente y es más elástica que la manual. Hace 8 años, Naranjo Tagman, en México, él no tenía Lensex, usó otros 2 tipos de láseres que tenía una parte privada y otra en la parte hospitalaria, y le puso pesas y demostró que es más resistente. Nosotros vamos a presentar, si Gerardo nos da la posibilidad, en Facu Extrema, un trabajo de 2 años de seguimiento con lente Femtis, y ahí hay un tal doctor Pavel Staduska, que demuestra justamente, porque el Femtis es una lente que se ancla a la cápsula anterior, demuestra que es más resistente y más elástica.
Quizás el concepto es un concepto inicial, cuando los láseres no tenían el dense, por ejemplo, SOFIT, o no tenía la evolución de los distintos láseres. Pero desde hace aproximadamente 5 o 6 años esta parte, y hay varios trabajos, te menciono estos dos que son los que tengo presentes, que demuestran que es igual o más resistente. O sea, el hecho de la resistencia, que es lo único que se le podía achacar, está echado por tierra. Es una cirugía técnica que se hace en 7 segundos. Yo creo que hay cuestiones, por ejemplo, si queremos hablar de tratamiento del núcleo, que me encantaría que me inviten, o como hablamos de las incisiones, puede haber, como yo mismo tengo mi reparo por algunas incisiones, creo que es innegable la enorme superioridad de la capsulotomía con láser de femtosegundo a la manual. Creo que es negar el aire acondicionado, creo que es como negar el control de tracción en los autos, o el ABS, o el turbo. Es algo que ya está. Me gustaría que eso lo pasen al favor nuestro y discutamos las otras cosas, porque hace 8 años que vengo discutiendo lo mismo. Muchas gracias, Gerardo. Claro. ¿Para cuándo? Está muy bien, a ver. No, ¿Me dejás hacer una pregunta a Carlos? Sí. Carlos, Daniel. ¿usaste los Fentis vos? Sí, Daniel. Tenemos 2 años de seguimiento y lo vamos si nos permite Gerardo, lo vamos a presentar en el facultad. Che, ¿y cómo te animaste a usar ese material que se opacifica? Porque como estaba puesto en la cápsula... Te tenía que decir algo, Carlito. Sí, después de 8 años de pelea, sí. Pero te cuento por qué. Porque como está prendido solamente a la cápsula anterior, es muy fácil de sacar. Sí, está bien. No, te lo dije en joda, che. No, ya sé. No, pero es verdad. Yo quería hacer un comentario cortito con respecto al nombre. Se fijaron, puse Capsulorhexis curvilínea continua, que es el nombre que sugieren los autores, Neuham y Gimbel, porque mucha gente hablaba de capsulorhexis circular continua. Y circular continua no hay, excepto tengo que dárselo al doctor Ferroni en el caso del láser. Para el resto sería capsulorhexis curvilínea continua. El tema es que todavía no hay tampoco trabajos que lo avalen. A ver, no hay duda de que no hay nadie que las pueda hacer igual que el femto. Eso es imposible de discutir. Discutir eso es una estupidez. O sea, tenés razón en eso. El tema es que realmente, si es 100% efectivo, o es más importante que tenga el overlapping en el lente, aunque no salga redonda del todo, porque, a ver, hay capsulotomías con capsulorhexis con femto, que al poco tiempo también se fibrosan y el lente va para la esquina, Carlos. O sea... Las hicieron muy grandes. Las hicieron muy grandes, Gerard. Nosotros las hacemos de 4.9. Si vos las haces de 4.8. Yo digo la contracción capsular posterior, que va a pasar, no depende de quién haga la rexis ni qué aparato, sino depende del ojo. O sea, la ventaja real, absoluta del femto contra una circular continua que tenga overlapping 360, todavía faltarían trabajos que lo prueben, me parece a mí. Gerard, mira, ¿sabés lo que pasa? Primero, que vos la hacías del tamaño que querés. Nosotros hacemos 4.8 y realmente, Gerard, hace 8 años no hay lentes que hayan cabalgado. También hay que ver qué lente usás. Y hay que ver cómo tratás la cápsula posterior. Nosotros pulimos la cápsula posterior y la cara posterior de la cápsula anterior. Todo eso hace. Lo que sí hay trabajos que demuestran, Gerard, es que hay menos tilt, menos descentración y que no hay fimosis capsular. No hay. Porque, Gerard, un montón de capsulorhexis manuales salen muy bien, pero yo veo espantosas. No, estamos de acuerdo 100%, no discutamos eso, que tenés razón. Lo de la fimosis, bueno, yo no lo sé todavía. Gera, el gera de la fimosis y de la fibrosis, a veces es la metaplasia que produce el epitelio de la cápsula anterior. Y por eso ahí dijo algo, Carlos, que es el pulido de la cápsula, la parte posterior de la anterior, que aparentemente vuelve a tener bastante sentido. Antes no se hacía porque decían que las cápsulas no se pegaban bien, pero yo creo que con ese método se evitarían muchas contracciones irregulares de la cápsula. Sí. No te escuchamos, Carlos. No, que uno pierde un poquito de tiempo limpiando la cara posterior, que parece que estuviera perdiendo tiempo, por decirlo de manera más académica, y realmente no. Es fundamental porque el overlapping
quede exacto y se prolongue en el tiempo. Gerard, yo veo los lentes 4 o 5 años después, 6 años después, la tasa de Jack disminuye tremendamente. Sí, Charles, No hay yo como tengo está. lentes de PMMA Cosas que no se desde hace pueden... 20 años Claro. y jamás un jack. O sea, ¿qué querés que te diga? A ver, todo es discutible, paper contra paper. Pero sí, yo realmente, a ver, no, es indiscutible que salen todas iguales, es indiscutible que a mí me gustaría tenerlo si fuera barato. Lo que te da en cierta forma bronca es que vos ayudaste al desarrollo, por decirlo de alguna forma, y no te Sí. pagaron para hacerlo. No, es verdad. La verdad que al principio era un dolor de suprarrenales. Los primeros 50 casos era una preocupación. Uno tenía que animarse a ver un poquito más el futuro. Pero, por eso, ¿sabés qué pasa? Cuando yo no tenía acento para hacer los flaps, por ejemplo, yo Sí. no criticaba, no decía que los flaps con Fento eran peores. Decía, yo lo hago con microquerátomo. A mí lo que no me gusta, que lo que no tienen Fento, digan que la cápsula Racing, que el tratamiento al núcleo, nosotros usamos mucho menos ultrasonido y tenemos mucho más núcleos tratados con ultrasonido cero que lo que teníamos antes. Entonces, hay cuestiones que yo, por ejemplo, si no, esto es muy fácil. Yo no salgo con Pampita porque no me gusta. No salgo con Pampita porque no me mira ni que fue el último hombre del mundo. Entonces, yo no uso el lente porque no quiero gastar el dinero, o no uso el lente porque no lo tengo, o porque no tengo el dinero. Pero no decir, es lo mismo, no es lo mismo. Y además está la otra que es parecido. Y ves, no es parecido, no es lo mismo. Yo no voy a escuchar a alguien que cante parecido a Elvis Presley, voy a escuchar a Elvis Presley. Canta parecido, que cante como quiera. Los parecidos no es lo mismo, porque todo parece que fuera igual. Lo charlamos en unos años, Carlos. Faltan números todavía. Bueno, Faltan números. No, bueno, pero además, te digo con otra el cosa que termino, para no hacerla larga. Sí. Faltan números. Para mí no, porque yo te digo, tengo un montón de... Yo leeré todos los trabajos que están a favor del Fento, ¿no? Pero aparte Sí. te digo, hay cuestiones que son criterios. ¿Hay algún trabajo que demuestre que si vos le metés una bofetada a tu hijo por día, está mal? No, pero ya sabés que está mal. No hace falta que se demuestre. A Está lo mejor mal. está bien. ¿Eh? Está bien. Pero hay cosas que son básicas. Entonces, pero bueno. Y además, te digo, hasta ves a qué apelo a las personas que me conocen. Yo soy una persona normal, ¿no es Sí. cierto? No soy infradotado. Si vos querés que yo me voy a gastar $500.000 en el equipo, $200 para decir que lo uso, no, me parece que no. O vos te gastaste 150 lucas en el M3 o 200, por ahí es lo mismo que un Renault 19. No es lo mismo. Claro. Está perfecto. Listo. Muy bien. Gracias. ¿Algún comentario más? Juan José, ¿algo que agregar? No. Yo creo que de todas formas, uno tiene que tener un control lo mejor posible sobre hacer la Rexis manual. Porque hay situaciones en que no vas a poder hacer la Rexis con láser. 100%. Hay situaciones que es imposible. Además, todas estas discusiones están súper bien y yo estoy totalmente de acuerdo que cuando la cápsula Rexis con láser funciona, anda perfecto, es mucho más redonda, mucho más centrada y todo, pero hay un porcentaje que no funciona. El porcentaje que tienen los tags, y con los tags cambia, porque cuando incorporas en los estudios los pacientes que le hiciste cápsula Rexis que tenían tags, ahí la cantidad de roturas y complicaciones se desbalancea para el lado del láser. O sea, son dos situaciones distintas. Una vez que pasemos por eso, yo creo que no hay duda, digamos, sin duda. Para mí todavía sigue siendo el sistema ideal el del capsuláser. O sea, poner algo en el microscopio que tú mirís, te demorís 2 segundos, te haga la Rexis y puedes seguir con tu cirugía. Para mí totalmente eso de acuerdo. es como la idea ideal para mi cabecita, digamos. Sí, una de las cosas que hay que tener en cuenta en esto, que no se habló, es la miosis que se genera con el femto, ¿no? Es indiscutible la capsulotomía, digamos, como perfecta, pero también hay que tener en cuenta esa miosis que en muchos casos ¿viste? Es un paso más, es una complicación entre comillas más en una cirugía, ni bien estás empezando, ¿no? Sí. Yo no para pinchar el globo, pero a ver, no sirve para gerontoxon, no sirve para cataratas blancas porque no penetra, no sirve para pseudofoliación, o sí, no sirve para luxados. Para ojos fáciles yo también los opero con la mano y me quedan lindos.
Bueno, Gerard, Está bien, pero no, es para hacerte enojar, nada más que para eso. está bien, Gerard, está bien. Un 128.74 te lleva. está bien. Lo cambio por el M3 entonces. Está muy Che, bien. Carlitos, lo entrené a Gerardo para que te joda también. Te das cuenta que No, sigue no, todos mis pasos, no. ¿no? Todo parte del amor, porque yo a Carlos lo quiero como si fuera, mirá, mi hermano, es el que me ha hecho conocer un mundo distinto en esta vida, en cuanto a los autos y demás cosas. Obviamente me encanta pelearlo para que se enoje. Obvio, para eso estamos. Pero cuando voy a Rosario, le opero con el Fento, cuando me lo presta, estoy chocho de la vida. Muy bien, bueno, gente. Bueno, cerrar? gracias por las charlas espectaculares. Juan José, haceme 2 preguntas como para hacerle a los chicos para el examen y con las respuestas tiene que ser. Y vos también, Carlos, pensate 1 o 2. Dale. ¿Cuál es el tamaño ideal de la cápsula Rexy y por qué? ¿Cuál? El que cubra entre 0,5 y 0,75 milímetros del lente que vayas a ocupar. ¿Y por qué? La cápsula Rexy va a depender del lente que vayas a ocupar. Si el Perfecto. lente con óptica es más grande o el lente con óptica es más chica. Esa es ¿Y una otra? pregunta. Sí. Y la otra es cómo facilitar hacer una Rexy en pacientes pediátricos o pacientes muy jóvenes. Perfecto. ¿Y cómo es? Que puede ser a través de 2 formas. Una, o sea, idealmente combinar las 2. Una, teñir la cápsula para aumentar la rigidez, el stiffness. Y 2, utilizar viscoelásticos altamente cohesivos. O estos viscoelásticos duales que hacen que la cosa sea como en cámara lenta, digamos. No digo que sean preguntas del examen, pero, Carlos. Bueno, por ejemplo, una puede ser ¿cuánto tarda el femtosegundo en hacer la cápsula Rexis? Que son más o ¿Cuánto menos tarda? de 5 a 7 segundos, Perfecto. por ejemplo. Esa puede ser una. Otra puede ser ¿cuánto aumenta la presión intraocular la interfase para hacer el docking con un femtosegundo? Que son 16 milímetros de mercurio sobre la basal. Excelente, excelente. Muchachos, muchísimas gracias. El miércoles, ¿con qué venimos, Manu? Bien, el miércoles tenemos manejo de catarata blanda, Robert Kaufer, Carlos Ferroni y Lucho Scaff, que estaba por ahí, que lo vi. Enseguida, no lo aguantamos más ya. Y el manejo del endotelio en la FACO, Alejandro Aprá. Perfecto. Yo quería hacer un comentario final. No hablé nada sobre cataratas blancas porque me parece que el que tiene que hablar va a hablar más adelante, así que no hice ningún comentario respecto a esa Rexy. Está perfecto. ¿Qué más? Gracias. Quien quiera rendir el examen al final, que es obviamente voluntario, para que le enviemos el certificado de aprobado del curso, tiene que mandar un mail, por si alguno no lo sabe, a Academia Extrema OPSI. OPSI es, ponerlo en el chat si querés, es con PH, @gmail.com. Ya tenemos más de 650 personas que están siguiendo. ¿Más? ¿Cuántos hay? Y como 700 ya. Como 700 personas que están haciendo el curso en forma diferida. Habitualmente en forma presencial somos 140, 110, 100, pero tenemos 700 que lo ven en forma diferida y van a ser parte del esquemita. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el miércoles a la mañana. Chao, buen día. Saludos, abrazo. Chao. Y también lo del sorteo del Occupy. Bueno. Estuvimos un poco a full el fin de semana con el Instagram, pero los que quieran participar del sorteo nos siguen en Instagram y ahí ven los pasos. El miércoles lo pones al principio también para así, porque ahora ya se fueron muchos. Dale, hasta luego. Chau. Chao, chao.